hoy pueden ver que el tema se llama guarda. Diga a la persona a la par, guarda. Guarda tu casa. No escuché a todos. Guarda tu casa. De esa forma no se duermen, ¿verdad? Uno siempre está participando, uno no se duerme. Guarda tu casa. Los que están escuchando a nosotros, guarda tu casa. Amén. Diga, guarda tu corazón. Este lado, guarda. Guarda tu corazón. Amén. Otra que nos cuesta, diga, guarda la boca. Eso es lo que más me cuesta. Diga, guarda mi boca. Señor, guarda mi boca. Así decía Samista, pon guarda a mi boca. Pero hoy vamos a hablar de quién es un guarda, ¿verdad? Pero antes de entrar en ese tema, vamos a leer el texto de Ezequiel 33, 1 a 20. Si tiene la palabra allí, lo puede leer o aquí lo vamos a tener el texto. Voy a leer todos los versículos y después lo vamos a comentar. El deber de atalaya. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya y él viene venir la espada sobre la tierra y tocare con trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere. ¿Ves? Tenemos una ayudita aquí. Así. Demos un aplauso, ¿eh? Está bonito, ¿verdad? Ok, pero ahora más tarde lo ocupo más. Deme chance. Ok. Entonces, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo oyere, su sangre será sobre la cabeza de quién? La cabeza de la atalaya. El sonido de la trompeta oyó y no se percibió, su sangre está sobre él, mas el que se apercibiere, diga conmigo, librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada y hiere de él alguno, fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. ¿De mano de quién? Del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás. De mi parte, ¿qué dice? Amonestarás. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, por su sangre, yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él y no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que yo no quiero la muerte del impío. Diga a la persona a la par, Dios no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos del pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. ¿Dice que la justicia del justo le va a salvar? Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás,
y él, confiado en su justicia, hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordados, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiera de su pecado y hiciera según el derecho y la justicia, y si el impío restituye la prenda, devolviere lo que hubiera robado, caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Y no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciera iniquidad, morirá por ello. Cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciera según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijiste, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Está un poquito pesado la palabra, diga a la persona a la par. Ahí vamos, diga. Entonces, vamos a ver la palabra poco a poco, pero vamos a ver qué es un guarda. Dice que un guarda en hebreo, la idea es el que mira, el que espía, el que vigila. ¿Cuántos de ustedes recuerdan antes que hicimos las vigilias? ¿Lo recuerdan antes? Las que somos de más edad podemos decir que pasamos muchas horas esperando al Señor y en ese momento podíamos hacerlo por la edad, ¿verdad? Pero aún así, el punto era en cada momento, puede ser que el Señor viene y no vamos a saberlo, pero que debemos estar listos. Diga a la persona a la par, esté listo por su venida. Amén. Bueno, vamos a ver un momento qué es, voy a ir para atrás porque si no se me ponen a leer todo, ¿verdad? Ok. Yo tengo mi ayudante aquí, Carlitos. Carlitos me va a ayudar. Cuando escuchamos la idea de guarda, ¿qué pensamos? Un aplauso para Carlos porque siempre tiene misericordia aquí. Dice, y hace un poquito menos pesada la palabra, diga, matiza un poquito. Ok, entonces aquí está Carlos, ¿verdad? Y si yo, gracias, y si yo pienso en un guarda, ¿qué es lo que yo pienso? Una persona que por supuesto en cada comunidad está así, listo para quitar todo problema. ¿Cuántos de ustedes tienen guarda cerca de ustedes? Diga, soy mi propia guarda, gringo. Bueno, tuanis. Ok. Pero si usted es su propia guarda, cuesta muchas veces estar siempre vigilando. Y cuando menos esperamos es cuando vienen los ladrones. Una vez yo estaba en una conferencia sirviendo al Señor, recibiendo, y cuando llegué a la casa, la puerta de la casa estaba en un diagonal. Todas las cosas habían sido robadas. Yo estaba diciendo al guarda, ¿cómo no podía haber una tele así grandísima? Porque no era de las de pantallas, era la de el arca de Noé, ¿verdad? Y a sus cuestas levantarlo. ¿Cómo no lo podía ver? ¿Cómo no vienen todo eso saliendo? Pero como no es de ellos, no les importa. ¿Cierto? Porque cuando algo nos cuesta, lo guardamos. ¿Cierto? ¿Cuántos de ustedes han dado un carro a un hijo y lo estrella? Mi hermano hizo eso. Mi hermano, ¿verdad? Él dice, voy a dar un carro, como a mí me dieron un carro y él tiene 16. ¿Y qué hizo? Lo estrelló. Gracias a Dios está bien. ¿Lo guardó? No. ¿Valoró todo lo que se había invertido en él? No. Bueno, aquí está nuestro guarda. Entonces, podemos ver que en esta, digamos, comunidad, ¿cómo ves a él? Si usted llega a ese barrio, él dice guapo, ¿verdad? Gloria a Dios por el autoestima bien sano, ¿verdad? Y entonces él llega ahora, ¿verdad? Y él está así, ¿verdad?
listo, ¿verdad? Si yo vengo y yo le digo, ¿verdad? Así hacen un montón de guardas. A veces la gente está pasando y usted dice, uy, no, qué delincuente se parece ese, ¿verdad? Y ahí usted ve a ellos en mates raros y todos así, usted se queda así como. Y el guarda así como, porta a mí, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para peor, ¿usted tiene deseo de? Sí. Ok. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de los guardas? Ahí están, ¿verdad? Así todo relax, ¿verdad? Y uno pasa y uno ni siquiera se da cuenta que uno está entrando. Podrían haber sacado la mitad de una casa y no se dan cuenta. Y aún uno tratando de llamar la atención. Y están así. Sí, pase. Pura vida. Entonces, ¿qué pasa? O sea, están todos en el relax. ¿Y cuántas personas en la iglesia están en un relax dejando que el enemigo les robe las cosas? ¿Cuándo vas a estar harta que el Señor te roba tu familia, te roba tu ministerio, te roba la unción? ¿Cuándo vamos a decir basta al enemigo y decir yo quiero guardar su palabra, yo quiero guardar lo que Él me ha dado, porque sé algún día le voy a ver cara a cara y rendirle cuentas? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Usted ve a la gente en puro TikTok todo el día. Yo quiero ser influencer, no sea tan payaso. Porque la mayoría de la gente está viendo eso diciendo, no saben, ¿verdad? Aunque tienen un montón de likes, a veces es solo para burlarse de ti. No estamos vigilando para la venida del Señor. Y Él nos está llamando la atención diciendo, despiértate, guarde. Amén. Entonces, ahora sí, digamos que ahora sí, ya le quité de qué ciudad, porque si no, ¿verdad? Ponen en la cárcel, no queremos eso. Ok, entonces ahí está, ¿verdad? Ya él va a ser guarda serio. Ya no sonrisa, serio. No se está cooperando el actor. Bueno, entonces, ¿verdad? Yo voy a venir y ¿qué va a hacer él? Es que yo voy a ir a ver el compa, ya. Ah, sí, no, pero si no me han dado información, eso no puede pasar. No, pero es que tranquilo, yo le conozco. No, sí, quítame el número de teléfono para llamar a la persona. Bueno, pero ¿qué importa? Yo puedo ir a verle. No puede pasar, lo siento. ¿Qué va a pasar si yo trato de hacer eso? Me va a frenar. Qué lindo sería que como pueblo de Dios decimos, esta casa, mi casa y yo serviremos a Jehová. No vienes por esta puerta, yo me pongo como un guardia de verdad, con la autoridad que Dios me ha dado, decir, ya no más, ya no más, ya no más, ya no más. Diga conmigo, ya no más. Es que es declarando, porque la palabra penetra los cielos. Los huéspedes espirituales saben cuando estamos vacilando así de paque, o nosotros estamos aquí diciendo, yo creo en mi Dios y yo voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer, a guardar. Dios quiere sacudirnos. Tenemos mucho tiempo que nos dicen, queremos motivar. Vea todas las charlas que hay motivaciones anales y hay 10,000 personas escuchando hasta en línea, pero la gente ya se cansó de escuchar la palabra de Dios como es. Guarda las cosas. No cae bien, pero es la palabra y prefiero saber la palabra aquí para que puedo cambiar. En vez de llegar a su presencia y ella me dice, no te conocí, porque el que me conoce hace lo que yo digo que haga. Amén. Algunos ya empezaron con ventilador ahí, ¿verdad? Están así como, uy, qué calor. Bueno, gracias, Carlos. Le damos a Carlos un aplauso. Yo sé que es duro. Yo le digo al Señor, Señor, esto es duro, y yo trato de hacer que no se siente duro,
pero no se puede cambiar la palabra para agradar a los hombres. Hay que predicar lo que es. Y la gente dice, es que el Antiguo Testamento, esto nada que ver. Es la misma palabra. Jesús no dijo, yo no vine a borrarlo. O sea, lo que está ahí. Yo vine a cumplirlo. Y si usted ve, Jesús puso más. Porque él dijo, no es solo mirar a una persona con lujuria. Con adulterar con ellos es también mirar a una persona con lujuria. O sea, más allá de lo que estás pensando. Y esa es la palabra verdadera, la palabra que es de avisar, de hacernos cuestionar. Lo único que yo deseo es que esto sea una reflexión en nuestros caminos. ¿Qué es atalaya? La persona guarda. Yo no puse atalaya porque si pongo atalaya, entonces la gente piensa que somos testigos de Jehová. No somos testigos de Jehová. Es centinela, guarda, uno que se paraba sobre la torre en los muros o las puertas de la ciudad o que patrullaba las calles. O sea, la persona estaba viendo desde arriba. Si nosotros pedimos al Señor que nos dé ojos espirituales, podemos ver de la perspectiva de Él. Pero una vez yo vi en mi comunidad que había guarda, está así en la calle, digamos, es decir, como está parado en la calle, y yo vi gente subiendo por el techo detrás de él y ni siquiera se dio cuenta. ¿Por qué? Porque no estaba en un lugar alto. Nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios para que podamos tener la perspectiva de Dios. Amén. Además de proteger de la violencia de la ciudad a sus habitantes y proteger los campos y cosechas, debía ir anunciando las horas de la noche. Los profetas de Dios también fueron sus centinelas para advertir al pueblo. Entonces, el propósito de la atalaya era proteger de la violencia. Se debe proteger la familia, los discípulos, la gente de la violencia de la ciudad. Proteger los campos y cosechas. ¿Cuántas cosas nos ha robado el enemigo por no proteger los campos? Por no tener oración, por no buscar su palabra, por no seguir su consejo. Debía ir anunciando las horas de la noche. Imagínense, gracias a Dios que yo no viví en ese tiempo porque yo necesito dormir y cualquier cosa me despierta. Pero en ese tiempo se anunciaba. Y los profetas de Dios también fueron sus centinelas para advertir a su pueblo. En este tiempo no es solamente los profetas, que todavía tenemos profetas, sí lo tenemos, pero el punto es que todos aquí tienen la palabra de Dios. Todos aquí podemos hablar una palabra de edificación para otra persona. Si nosotros estamos meditando en su palabra, vamos a tener la palabra para ese momento, para animar, para levantar a esa persona, pero también para decirle a la persona, hay cosas que se deben cambiar. Amén. Ezequiel 33, 1-4. Lo que estábamos hablando, como ya lo leímos, pero quiero resaltar unas cositas, ¿verdad? Que él estaba diciendo, habla. Muchas veces no queremos hablar porque no queremos que la gente se ofenda y no queremos que la gente dice que somos súper religiosos o fanáticos o lo que sea. Pero él decía, si usted ve que yo voy a hacer algo, porque él ya nos ha dicho a nosotros que cuando él viene, él va a hacer su justicia. Amén. Y nosotros debemos decir a la gente. ¿Y qué dice aquí? Si viere venir la espada y tocar la trompeta, ahora sí otra vez. Vea cómo se escucha eso. Y yo estoy seguro que los vecinos también están diciendo, le bendecimos. Pero la idea es llamar la atención. ¿Quién ha estado llamando su atención y todavía no quieres escuchar? Ese Señor diciendo, quiero cambiarte, quiero bendecirte, quiero darte más, pero necesito un cambio de corazón, un verdadero arrepentimiento. Amén. Pero ¿qué dice? Y si no apercibiera, entonces el problema es con ellos, ¿verdad? El sonido de la trompeta oyó, mas el que se apercibiera librará su vida. Entonces, en todo lo que estamos diciendo, es importante entender de que si yo no digo al otro, si el otro no se apercibiera, porque yo
fallé, Dios me va a pedir cuentas. Amén. Y esta parte yo quisiera ver en versículo 7. Dice que la atalaya debe oír la voz del Señor, o sea, cada uno de nosotros podemos escuchar la voz del Señor y amonestar a la persona cuando el Espíritu Santo nos indica hacerlo. No es solamente porque se me ocurrió un día, es porque ya oré, es porque ya escuché al Espíritu Santo. Y una vez el Señor me dijo, ¿verdad? El Espíritu Santo me dijo, yo tengo ese puesto, no usted. El puesto del Espíritu Santo no es tuyo, es mío. Entonces espera hasta que yo digo ya. ¿Y uno puede equivocarse? Claro que sí. Pero ya por los años uno sabe cuando es el Señor porque te sigue inquietando. Y no te deja en paz hasta que usted haga su voluntad. Amén. Entonces, vea lo que dice así. Si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú puedes decir, eso es difícil, pero esto es muy importante que entendamos que nunca se dejó la idea de arrepentimiento, que cuando hay un arrepentimiento verdadero, uno se aparte del pecado. Se aparte de ese camino de pecado y Dios va a ayudarnos. Amén. Pero no es que yo sigo matizando y Dios me entiende y eso es una gracia barata. Y la gracia no es barata. La gracia es porque Jesús estaba en esa cruz y Él derramó hasta la última gota de sangre para que tú no fueras al infierno, para que yo no fuera al infierno, para que habría salvación, para que había vida eterna, para que había sanidad, para que había todas esas cosas para ti. Pero ¿qué es hoy en día? La gracia, estamos en la gracia. Y cuando veo eso, Jesús fue a decir, perdón, Señor. Si peco y rezo, empato, según ellos. Pues yo quiero que usted lea la palabra, porque la palabra dice todo lo contrario. ¿Qué es en hebreo amonestar? Zahar, que quiere decir apercibir, o sea, dar un aviso. Vamos a mostrar cómo. Y brillar para iluminar. Diga a la persona a la par, tú estás brillando porque tienes la luz de Cristo. Y esa luz es para iluminar a otros. Cuando nosotros caminamos como Dios quiere, porque Jesús es la luz del mundo, y cuando la luz del mundo está brillando en mí, otros van a decir, yo quiero esto, yo necesito esto. Sí, yo soy un pecador, pero quiero arrepentirme. Pero mientras seguimos diciendo al mundo, sigue matizando, sigue haciendo lo que le da la gana, y Dios le va a decir, porta a mí y voy a perdonarte, eso no es. Dios perdona, pero con un arrepentimiento genuino, con frutos de arrepentimiento. Amén. Entonces, ¿cuál es el principio número 1? Nuestras responsabilidades son de oír a Dios, avisar y amonestar. Diga a la persona a la par, hay que oír a Dios, hay que avisar y hay que amonestar. Pero la persona tiene libre albedrío para tomar la decisión. Yo no puedo forzar a nadie a hacer nada. Y cuando nosotros seguimos detrás de la gente y somos necias, entonces ¿qué pasa? Ay, qué necio. Ay, ¿por qué es así? ¿Por qué? Porque todavía yo deseo que usted cumpla la voluntad de Dios, porque te va a pedir cuentas y a mí me va a pedir cuentas por tu vida si tú eres mi discípula. Y yo no quiero que Él me dice, no hiciste nada porque no querías caer mal. Y yo, bueno, la verdad sí, Señor. Yo quiero que Él me dice, bien hecho, dijiste lo que yo digo. Porque qué duro es cuando decimos algo y alguien, cambia nuestras palabras para su conveniencia, para decirlo a su manera, y no dice la verdad. Y nos da cólera, ¿verdad que sí? Pues al Señor también le da cólera que la gente cambie la palabra de Dios para que sea a la manera de ellos, para que ellos estén contentos. En vez de decir, Señor, perdón, veo aquí, yo estoy mal.
Necesito arrepentirme, pero gloria a Dios porque todavía esa sangre está fluyendo para mí, porque gloria a Dios que yo todavía puedo decir, Señor, clamo a ti, sé que tú me perdonas, perdóname, Señor, pequé, pero tu gracia, tu misericordia es más grande y no hay nada que no puedes hacer y me puedes hacer mejor que antes. Quítame, Señor, toda maldad, quítame toda impiedad, Señor, solo quiero ser un vaso limpio, digno. Porque quiero que tú recibas toda la gloria. Entonces la persona que tiene albedrío tiene que saber, o sigo pecando o necesito arrepentirme. ¿Qué es el principio de Dios? Dios me va a pedir cuentas para el prójimo. Si no oigo su voz, si no aviso, si el prójimo muere sin haber escuchado el aviso y amonestación, Él me va a pedir cuentas, ahí dice. Quiero decirles 2 ejemplos de este pasaje. Una vez el Señor, yo estaba en una ciudad conocida por mucho pecado en los Estados Unidos y había una señora que estaba haciendo brujería, tenía cosas de brujería y yo estaba con mis padres, ¿verdad? En ese momento estaba solo con mi padre en un restaurante y el Señor me dijo, vaya y dígale que voy a traer este juicio contra esta ciudad y que se arrepienta. Yo decía, Señor, qué misericordia tiene. Hasta con una bruja quieres que ella se arrepienta, ¿verdad? Pero la vi y estaba así. Y cuando vino mi papá, ya dijo que estábamos atrasados en tiempo. Y ni siquiera le dije, y digo, uy, ya me quité de eso. Después de eso, 2 meses más tarde, vino el peor huracán como en los Estados Unidos. Y toda esa ciudad ya no había esas partes. Yo no estoy jugando de profeta, estoy diciendo que Dios puede usar cualquiera de nosotros para hablar una palabra para una persona, para que se arrepienta, porque así es el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande, te manda personas para decir, por favor, arrepiéntese. Entiende, Dios, con Dios no se juega. Dios no es un partido de fútbol, Dios es el dueño del universo y de tu vida. Si Él muere y usted lo avisó, es una cosa. Usted sabe cómo me sentí cuando yo sabía lo que pasó ahí. Señor, perdóname, porque no le avisé. Después, hace unos meses, cuando íbamos a tener una red, había una muchacha que parece todo chata y todo, ¿verdad? Y que, ¿cómo se llama? Y la gente que estaba en un carro así, parecían igual, ¿verdad? Y yo sé que hay personas que parecen así, no son así, entiéndeme, no estoy condenando. Nada más estoy diciendo que yo estaba así como, y el Señor me dijo, vaya, invítele a la red y háblele. Y yo decía, Señor, no me va a prestar atención, que bañazo frente a todo lo de Río van a decir, vea, a la gringa le rechazaron, a la gringa no le hicieron esto. Imagínense. Y entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo fui, y entonces cuando yo vine ahí, yo dije así, ¿verdad? Como medio temblando. Es que quiero invitarte a este evento de mujeres. Y yo le iba diciendo, ¿verdad? Y todos viéndome en el carro como, no se da cuenta quiénes somos. Y ella viéndome como, no se da cuenta. Y yo ahí me sentí tan triste, pero no porque me rechazó a mí, me sentí triste porque ella dijo no al Señor. Y lo peor es que no sabe. Puede venir el Señor por ella de una. ¿Y sabe lo que el Señor me puso en ese momento? Yo le decía, Señor, ¿pero por qué me hizo pasar ese bañazo? Yo hablo así con el Señor, ¿verdad? Yo siempre le digo, y me imagino que muchos de ustedes también porque se están riendo, ¿verdad? Y le dije, ¿por qué, Señor? ¿Y sabe lo que me dijo? Porque está escrito que fue avisado y no quiso. Cuando tú le dices a una persona lo que el Señor te dice y ellos no quieren, tú libras tu vida. Pero si tú no avisas a sus hijos y vayan y hacen lo que quieren y hasta en su propia casa, y si usted no está avisando a sus discípulos y si usted no está avisando a sus compañeros en buen sentido de la palabra, yo no estoy diciendo ir a todos y diga arrepiéntese, vas a ir al infierno. Pero te voy a decir, cuando a mí me compartieron el evangelio, ellos me dijeron así y yo me quedé así asustada y no podía dormir por días.
¿Y saben qué? El Señor estaba trabajando con lo que ella me dijo. Y yo ahí una noche borracha, porque todos aquí saben que yo era alcohólica antes, borracha, yo tuve un sueño y vi todo el mundo que estaba en el lado del Señor y ella y toda esa gente estaba, y yo y mis amigos fiesteros estaban en el otro lado. Y el Señor dijo, apártese de mí, y todos ellos cayeron. Y yo también en ese momento, pero gracias Dios por su misericordia. Y yo dije, pero mientras sigamos con una evangelio barato donde no decimos las consecuencias del pecado, la gente no quiere, porque no han entendido y no hay nada para que trabajar el Espíritu Santo con la persona. Amén. ¿Cuál era la palabra de Dios para Israel? Ezequiel 33, 10 a 20. En ese tiempo resaltamos que la gente debe volverse de sus malos caminos. Amén. Y a mí me impactó mucho. ¿Por qué? Porque la justicia del justo no le va a salvar en ese día. Usted no puede decir, yo era justo porque ya hice una oración y entonces ya soy justa. Y entonces aunque hice lo que me daba la gana, ¿qué importa porque yo soy justa? La palabra no dice eso. Amén. Yo no voy a salvar por mi justicia. Tengo que ver. ¿Qué dice? Tengo que convertirme. Tengo que hacer lo correcto, el derecho, la justicia. Restituir, devolver, caminar. Todo eso tengo que hacer. Amén. Entonces, ¿qué es el principio de eso? Dios no desea la muerte ni del que piensa ser justo en su propia justicia, ni el que es impío. ¿Quién es un impío? El que tiene un hábito en su vida de seguir pecando adrede. Y lo busqué y así está adrede, y yo siempre digo adrede, perdón por esa equivocación, es adrede. ¿Qué es adrede? Que yo sigo haciendo las cosas, que no me importa que Dios dijo no. La palabra aquí dice, si yo estoy pensando que por ser justo, por hacer cosas buenas, por tener un comedor, eso me hace a mí justo, no. Y la persona que está habitualmente pecando deliberadamente y no se siente nada y no se arrepiente de verdad, no conoce a Dios, punto. Solo la justicia de Cristo nos justifica. Amén. Yo no lo puedo hacer. Demos un aplauso a Él porque Él nos da su justicia. Es solo la justicia de Cristo que nos justifica. Amén. Si Él no nos ha justificado, ¿verdad? Si Él nos ha justificado y somos convertidos, ¿qué es convertido? Que muestra una conversión. Amén. Que yo no soy lo mismo. ¿Cómo sé que no soy la misma? Porque hay frutos de arrepentimiento, hay frutos de restitución, hay frutos de reemplazo de lo robado. Estoy caminando en los estatutos de Dios y no estoy haciendo iniquidad. Diga a la persona a la par, ¿estás convertido? ¿Hay frutos de arrepentimiento en tu vida? ¿Hay restitución en tu vida? Recuerda que 2 Corintios habla de esto. Esto no es solamente Antiguo Testamento. ¿Hay reemplazo de lo robado? ¿Estás caminando en la palabra de Dios? ¿No estás haciendo iniquidad? Solo la justicia de Cristo puede ayudarme a caminar como Cristo quiere. No es porque yo me esfuerzo. Pero si yo vengo a la presencia de Dios todos los días y Él me cambia, yo puedo caminar como Él. Pero si yo sigo, si todos aquí me vienen aquí con guarito aquí, con 4 plumas y estoy dando a esa botella como antes, todos aquí me dirían, no creemos en ti, gringa. ¿Qué nos está predicando? Sigues como borracha. Pero hay un cambio porque desde ese día que yo dije ya no más y son más de 20 años. Porque Cristo produce un cambio. Porque hay frutos de arrepentimiento. Porque hay frutos de restitución. Hay frutos de reemplazo de lo robado. Y estoy caminando en sus estatutos. Y no estoy haciendo esa iniquidad.
Que hay cosas en nuestros caracteres por personalidad, sí. Hay cosas que son carácter y personalidad que debemos de cambiar. Pero eso es muy diferente a que yo estoy haciendo las cosas que Dios me dijo, ya no lo hagas. Amén. Entonces, gloria a Dios. Y como siempre digo, yo no vivo a la par de la licorera para ver si soy fuerte. Porque a veces nos ponemos a la puerta par de pecado y decimos, ay, yo no sé cómo llegué aquí. El último punto, velar y estar apercibidos. Mateo 25:10 habla y Lucas 12:35 a 48. Entonces ya nosotros hemos escuchado, Dios habló a Ezequiel, Dios habló al pueblo, está diciendo, velad y estar apercibidos. Una cosa que se me faltó decir en la primera parte. El Señor decía, usted dice que yo no soy justo. Usted dice de que yo no estoy haciendo las cosas. Usted dice, bueno, nuestros pecados están sobre nosotros. Como dice los comentaristas que Israel estaba justificando su actitud hacia el pecado. Pero el Señor decía, yo no deseo la muerte del impío. Yo deseo que tengas vida eterna. Amén. Entonces, vamos a ver el siervo vigilante y el siervo negligente. Antes de hacer eso, vamos a ver qué es apercibir. Apercibir dice, hacer saber a la persona citada, emplazada o requerida las consecuencias que se seguirán de determinadas actas o decisiones suyas. ¿Qué pasa con una amonestación en el trabajo? Usualmente te dan un aviso verbal, segundo aviso verbal y ya va a papel. Amonestación número 1, si sigues llegando tarde, ya no vas a tener un trabajo. Ay, jefe, pero entiende, ¿verdad? Es que tengo muchas cosas. Sí, pero las reglas dicen que usted debe estar aquí. ¿Y qué pasa? Usted sigue como nada y es despedido. Y el Señor está diciendo, te estoy dando un aviso, te estoy diciendo que si sigues así, así vienen esas consecuencias. En Ezequiel 33, ¿qué estaba pasando? Ya Israel había sido cautivado. En el próximo capítulo empiezan a quemar toda la ciudad y después lo llevan ya preso. Y uno siente, bueno, pero si yo me arrepiento y ya me quita todas las consecuencias. Todo el mundo que tiene préstamos a gota solo porque usted se arrepienta de un mal manejo de finanzas y usted va a la gente y me dice, ay, me perdona ese milloncito, mi amorcito, es que me arrepentí ya, yo sé que no debía de hacer eso. ¿Qué van a decir? Me debes y voy a cobrar, porque así hace el enemigo. Siempre te va a decir, me debes y voy a cobrar. Pero el Señor te dice, yo te doy, yo no le quito nada. Yo solo quiero tu bendición. Pero si usted se meta a hacer lo que usted quiere, el enemigo te va a robar. Entonces, ¿por qué escoger eso? Amén. Apercibir es usado para corregir al ignorante y reprender al obstinado. Hay personas que no saben y pecan, digamos, ignorantemente. Pero hay otras personas que son obstinados. Ellos siguen porque dicen, yo puedo hacer lo que quiero. No según la palabra. Usted puede, pero hay consecuencias. Amén. Es como un niño, ¿verdad? Que está así. ¿Cuántos de ustedes han tenido niños de 2 y 3 años? Y usted ve y usted está agarrándole la mano y usted trata de mostrarle el camino y dice, no. ¿Qué? Déjame ya. Yo soy independiente. Hoy en la mañana me pasó que una señora estaba peleando con un niño así. Y si yo no hubiera frenado, si yo no hubiera estado apercibido, viendo todo, vigilando, yo podría haberle pasado por encima, pero en eso yo ya puedo. Y así hacen nosotros. Muchas veces nosotros decimos, no quiero que me sostienes la mano, Señor, quiero ir donde quiero, y ahí viene el choque y me mata. Porque no quiero escuchar la amonestación. ¿Qué es lo que hemos hablado? Estar preparado, estar listo. ¿Qué dice Mateo 25:10? Pero mientras ellos iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas, apercibidas, entraron con él
a las bodas y él se cerró la puerta. Diga a las personas a la par, diga, él va a cerrar la puerta. Así que entre ya, mientras ya hay tiempo. Ahora sí, viendo los siervos vigilantes. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejante a hombres que guardan. Esas son las palabras de Jesús, esas son las palabras de Jesús diciendo Nuevo Testamento lo mismo que dijo en el Antiguo Testamento. Guarda. Sea como hombres que aguardan. ¿Cómo es un hombre que aguarda? No es así de matizando como Carlos así. Está así, con las armas espirituales que tenemos, con la autoridad que Dios nos dio. Amén. Y dice que aguardan a que su Señor regrese a las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Qué lindo. Qué lindo es saber que estamos todos gozándonos, todos estamos creyendo y gozándonos en el Señor. Y el Señor dice, hola, estoy aquí. Imagínense que Él llegara esta mañana y todos estamos aquí en pleno culto y usted está bien con el Señor. Y Dios viene y Jesús viene y usted se va con Él. Y usted dice, Señor, gracias. Qué lindo era escuchar que estabas a la puerta. Y que pude abrir y gozarme ya, porque voy a estar contigo. Amén. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. No aquí matizando, no viendo TikTok. Y yo no estoy diciendo que no puedes ver a la televisión o ver un TikTok. Estoy diciendo cuando ya es una adicción y hay personas que no pueden soltar ese teléfono. Bienaventurados seremos. Diga a la persona a la par, vigile, vela y serás bienaventurado. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten en la mesa y vendrán a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. El Señor está diciendo, aunque yo tardo, dice la palabra que van a decir, ¿dónde está la promesa que el Señor va a venir? Me imagino que todavía hay 30, 40, 50 años. ¿Qué me importa cuándo va a venir? Yo voy a estar velando, yo voy a estar buscando su presencia, yo voy a decir, cuenta conmigo, yo soy tu sierva, háblame, ayúdame, cámbiame, porque este mundo necesita a Cristo. Necesitan ver la luz del mundo. A pesar de mí. Él escoge lo vil y lo menospreciado. Si usted dice, ¿por qué te escogió? Tampoco sé. Lo único que sé es que Él dice, vil y menospreciado. Yo digo, yo soy. Él dijo, ok, cuento contigo. Pero sabe de eso. Si supiese el padre de la familia a qué hora el ladrón viene, perdón, no ladrón, había venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. ¿Cuántos de ustedes dejarían que la gente te roba? No, ¿verdad? Pero si usted no está prestando atención, te pueden robar. Vosotros pues también está preparados, porque a la hora que no pensáis o penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Diga a la persona a la par, a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dice, Señor, ¿dice esta parábola a nosotros o a todos? Y los comentaristas se ponen ahí como para decir, bueno, creemos que es a todos. De hecho, en otro pasaje se muestra que Jesús dice, estoy hablando a todos. Qué lindo Pedro, ¿verdad? Que es un discípulo directo de Jesús y diciendo, ¿eso, solo nosotros vamos a ser responsables o también va a ser toda la gente? Y qué lindo, ¿verdad? Nosotros leemos eso y decimos, bueno, eso fueron por los apóstoles, eso es por la gente mayor, pero Dios está diciendo, todos somos responsables de su palabra. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Diga a la persona a la par, sé fiel, sé prudente, porque eres un mayordomo de la casa del Señor. Todos aquí somos templo del Señor.
Y tenemos que ser buenas administradoras. Por muchos años yo no fui buen administrador con mi templo. Tomé Coca-Cola, comí muchas comida rápida, diga, así se notaba. Porque yo fui necia, porque me gustaba, porque me daba un gozo. Y después tenía consecuencias en mi cuerpo, porque hay consecuencias por nuestro pecado. No me gusta decir que yo también, pero yo también he sido necia en cosas. Entonces dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo, Jesús diciendo, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Diga, el Señor te ha dado mucho. Sé fiel en ese mucho y te pondrá más. Y los que solo dicen que yo tengo poquito, sé fiel en lo poco y te pondrán más. Amén. Gloria a Dios. Y este versículo, vea lo que dice 45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y criadas, y a comer y beber y embriagarse. ¿Es malo comer? No. Y beber en ese sentido no estaba hablando de beber en exceso. Estaba hablando, digamos, de lo normal de beber. Y consta que yo no estoy diciendo bebe porque yo no veo. Pero lo que está diciendo es que no es simplemente el comer o beber, es estar dedicada de eso todo el tiempo. ¿Cuántas personas usted ve ahora? Hay una fiesta para revelar a todo. Se revela el bebé, se revela el matrimonio, se revela esto, se revela lo otro. Hasta cuando el perro va a tener, la mascota va a tener perritos o perritas. Hay una revelación para eso. Pero ¿cuántas de esas personas que gastan toda esa plata en esas cosas han gastado para una celebración en el nombre del Señor? Y qué tristeza, porque vamos a estar con Él en la eternidad y nos ha dado todo, pero para Él no queremos dar lo mínimo. Vendrá el Señor de aquel siervo en ese día que no espera, o sea, cuando está totalmente distraído, y dice, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Nuevo Testamento, palabra de Jesús. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor y no se preparó y no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Aquel ama y disciplina. Él amó a Israel, pero tenía que disciplinarlo. Y qué feo, ¿verdad? Porque él los amaba, les decía, y después había un castigo, y otra vez, y ya me arrepentí, ya no va a pasar otra vez, y el mismo ciclo. Y a veces pasamos por el mismo ciclo. Pero hay un momento donde Dios dice, cuando viene el juicio, ya no hay más ciclos. Ya no hay tiempo para arrepentirse. Mas él que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel que se ha dado mucho, mucho se le demandará. Si el Señor te ha dado dones y usted no lo está usando como líder o como siervo, como Él te ha puesto a hacerlo, Dios te va a pedir cuentas por eso. Y a muchos se le ha confiado, más se le pedirá. Si el Señor te ha dado muchísimas personas a cargo, si el Señor te ha dado muchos recursos para que usted se encargue de eso y que honre al Señor, te va a pedir cuentas. La palabra dice en Marcos 13:37, lo que os digo, lo digo a todos, velad. Diga a la persona a la par, velad. Marcos 14:38, velad y orar para que no entréis en tentación, y al espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Apocalipsis 16:15, he aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Velad y guardar.
que ese principio aquí, el que conoce a Dios, pero no está preparado y está distraído con cosas de la carne, tendrá las consecuencias de ser castigado duramente y ser puesto con los impíos. Imagínese toda su vida pensando que usted va bien, que usted hace unas cosas bien, unas cosas mal, porque ya hice una oración y fuera de eso no hay nada. Perdón, Señor. Perdón, señora. Sin frutos de arrepentimiento, no hay una conversión. Y dice, va a ser castigados duramente y serán puestos con los impíos. ¿Por qué? Porque conoció la voluntad de Dios, pero hizo su propia voluntad. No se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Yo sé que me pueden decir, eso es muy duro. Sí, es muy duro. Para mí fue más duro. Pero el Señor está diciendo a todo el pueblo hoy, quiero que reflexione. Hay muchas personas aquí que vienen a la iglesia, pero no han tenido una conversión de verdad. Hay personas que nos escuchan todas las semanas, que nos escuchan, pero no han tenido una conversión de verdad. Pero hoy el Señor está diciéndote, todavía hay campo donde está la cruz. Y cuando venimos a su presencia, Él no nos condena. Él nos recibe con un abrazo y dice, bienvenido a casa, te estaba esperando. Pero mientras seguimos diciendo, estoy bien, mientras seguimos diciendo, no importa las cosas, mientras seguimos diciendo, estoy bien, y lo peor va a ser si usted hizo cosas religiosas toda su vida y nunca había una conversión y te encuentras triste porque esa vecina a la par que usted le ha odiado está a la par tuya para toda la eternidad. No podemos decir que no sabemos. Esa muchacha no puede decir que no la invité a ese momento y Dios tiene tiempos para nuestra salvación. Y yo no estoy diciendo que venga aquí por miedo, no. Estoy diciendo porque los tiempos son cortos, no sabemos cuándo, pero no es por un tiempo, es porque Él es Señor y hay que reconocerle como Señor. Y si no se reconoce como Señor, ahí lo vas a reconocer. Y así debemos de decir a la gente, porque así es la palabra. A veces nos habla con amor, sí, pero hay algunos de nosotros que tenemos comezón de huir, que nosotros somos necios y no hemos escuchado la verdad. En esta iglesia doy gracias a Dios porque hablamos la verdad, amén. Pero es importante que respondemos al llamado del Señor. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos. Tal vez hoy en este momento usted está diciendo, esto es una prédica dura. Mejor me dice cuando va a predicar del amor o algo más fácil, pero esto es el amor de Dios. Te amo tanto que te dejo tomar tu propia decisión. Si usted quiere tomar la decisión de no tenerme en la vida, de no tenerme como tu Señor, te voy a respetar, pero ya sabe las consecuencias. Ya está la amonestación. Dios nos está dando una oportunidad fresca. Y tal vez también tú te das cuenta, bueno, la verdad es que estaba jugando con Dios, pero nunca he visto un fruto de arrepentimiento en mi vida y hoy lo reconozco también. Hoy es un día que nosotros podemos reconocer. Y la idea de reconocer es porque cuando nosotros reconocemos delante de la gente, eso nos ayuda porque el enemigo ya no puede decir, no es cierto. Reconocemos delante de la gente que la volamos, estábamos mal, pero hoy lo reconocemos. Y qué lindo que sería que viniera en ese momento y que tal vez hace 5 minutos usted no hubiera ido con Él, pero qué lindo que cuando Él viene tú estás listo. Entonces está diciéndote, ¿has cambiado tus malos caminos? Porque si estás pecando adrede, no me conoces. Yo quiero que te arrepientes. Estrecho es el camino, angosta es el camino de la destrucción, pero estrecho es mi camino, te dice el Señor, el camino de la vida. Y hoy Él te está dando una oportunidad para
para venir a la cruz a decir, Señor, necesito tu misericordia. Y Él te va a extender perdón. Y vamos a ayudarte para que tú puedas seguir adelante. Si ese es el deseo de tu corazón, o tal vez tú habías venido muchas veces y sabes que necesitas decir, Señor, la verdad es que no he cambiado, deseo cambiar. Hoy es el día que Dios te puede cambiar. Ore conmigo esta oración. Señor Jesús, sé que soy pecadora y he hecho lo malo delante de ti, pero hoy vengo a reconocer que he pecado contra ti. Límpiame de todos mis pecados. Lávame con tu sangre. Cámbiame, Señor, para tu gloria. Hoy decido que tú eres mi Señor. Hoy decido dar el control a ti y hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, en mi debilidad. Borra mis pecados, Señor. Gracias porque tú los sepultas, Señor, en el fondo del mar. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. El que resucitó de los muertos hoy quiere resucitar a los que han sido muertos espiritualmente.